Bienvenidos a Sacando Cuentas, el podcast donde desglosamos todo sobre el mundo financiero para que sea más claro para vos. Soy Adrián Alvarado. Y yo soy Joseph Kelch. Juntos te guiaremos por conceptos, estrategias y respuestas a esas preguntas que siempre quisiste hacer. Te damos la bienvenida a otro episodio. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Sacando Cuentas. Yo soy Adrián Alvarado. Me acompaña don Joseph Kelch. Hoy vamos a conversar de un tema que siento que de forma recurrente la gente se pregunta y es cómo comenzar a invertir, que me parece que es la pregunta tal vez que recibo con más frecuencia cuando estoy en alguna mesa compartiendo con gente o estoy en una actividad. Todo el mundo dice, pero ¿cómo uno empieza a invertir o esa incógnita de cuánto necesito? Sí. Entonces, quisiera empezar por ahí. La verdad, hoy hablar un poco sobre todos los temas principales y básicos relacionados a cómo comienzo a invertir. Aquí el tema importante para empezar es, se puede, si algo les queda a este podcast es, se puede empezar a invertir con poco dinero. Se puede. Totalmente. Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo del podcast y el primer bloque, la primera parte de este podcast, queremos hablar de la problemática. Y yo enfoco la problemática relacionado a este tema principalmente en el tema de los mitos. O sea, aquí tenemos que desmitificar muchos aspectos con respecto a la inversión, porque normalmente, ¿qué se escucha? Bueno, yo estoy seguro que tú, al igual que yo, has escuchado, necesito mucho dinero para invertir es solo para expertos en finanzas, invertir es demasiado arriesgado, puedo perder todo mi dinero, tengo que saber cuál es el mejor momento para entrar y cuándo tengo que salir del mercado. La inversión es solo para esas personas que buscan grandes ganancias, solo se debe invertir en acciones, necesito resultados inmediatos. Entonces entran muchos temas y muchas frases que no aplican. Dijiste ahí varios importantísimos que me llaman mucho la atención porque creo que van muy alineados uno respecto al otro en muchos temas. El primero que es, la gente cree que para invertir se requieren capitales muy grandes. Y creo que hay una razón por la cual se cree eso. Porque antes las bolsas estaban muy limitadas a los grandes capitales. O sea, sí. el poder tener acceso a tener un asesor financiero o al tener alguna plataforma que te permita comprar algún tipo de instrumento financiero antes era súper complejo y era solo para cierto, que sigue habiendo muchísimas instituciones que son para cierto nivel de patrimonio para arriba. Hay compañías o puestos de bolsa que no atienden por cierto nivel. No sé, aquí en Prival una cuenta de menos de $500,000 no podemos abrir, pero hay soluciones para personas con menos capital. Entonces ese es el primer punto que es importantísimo, que es no se requieren grandes sumas para comenzar a invertir. O sea, lo que se requiere es querer, básicamente, y tener algo de buena gestión en las finanzas personales para poder ahorrar. Y con eso que decías, viene la segunda parte, que es que la gente, como no tiene conciencia de que se puede con poquito, cree que la única forma de acceder es con muchísimo y que va a haber entonces un crecimiento en el patrimonio gigantesco, y se pierden toda la oportunidad de ir maximizando el posible retorno en el momento en el que están construyendo su patrimonio para que cuando ya tengan grandes sumas hayan crecido muchísimo el portafolio y no solo eso, Joseph, sino que hayan entendido cómo hacerlo para evitar un montón de riesgos que uno siempre va a estar expuesto a esos riesgos, pero que si uno empieza a hacerlo con poquito, el golpe va a ser más poquito que si uno empieza a hacerlo con muchísimo un solo. Entonces, creo que ese punto que decís es importantísimo, el que no se requiere demasiado para comenzar. Y yo creo que la problemática se resume en este tipo de mitos y hay el número 2 que les comentaba anteriormente dice que invertir es solo para expertos. No, es igual que comenzar a invertir, es querer. Si tú realmente quieres invertir, puedes aprender, puedes aprender. Ahora, hay expertos que te pueden ayudar y ustedes van a decir, no, pues ustedes son asesores, ustedes quieren que los contactemos. Claro, nosotros desearíamos que nos contactaran porque sabemos el servicio que le vamos a brindar, pero hay muchas plataformas y te podemos mencionar algunas. Está Interactive Brokers, está Robinhood, está eToro. Hay muchas plataformas que te pueden dar acceso. Que te pueden dar acceso para microinversiones desde los $10. Entonces,
se puede empezar. Nada más es querer. Sí, pero eso que decís vos, que es súper importante, que es, más allá de que queremos que nos llamen o no queremos que nos llamen, es invertir tiene una razón de ser y tiene un sentido y está estudiado y uno ya hay bases claras y fundamentales específicos de cómo y por qué invertir de acuerdo a muchas cosas. Entonces, Y ahí venimos con la segunda parte. exacto, ahí lo principal en temas de inversión para mí, más allá de la inversión, es definir, exacto, es definir por qué, es definir lo que yo llamo objetivos vitales o llaman objetivos vitales, que los objetivos vitales es qué es lo que yo pretendo con mi dinero, con mi ahorro, con lo que yo estoy sacrificando hoy de gasto y por qué. Entonces, cuando yo tengo mis objetivos vitales claros, que pueden ser distintos, empiezo a trabajar en algo que son objetivos financieros, que yo ahorita vamos a ver estos, pero la parte de objetivos vitales a mí me parece fundamental, no me parece, estoy seguro que es fundamental, porque nos empieza a dar un lineamiento, un guideline de hacia dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. Entonces, Y tus objetivos financieros se van a basar en... exacto. Los objetivos financieros se construyen a partir de los objetivos vitales. Entonces, hay demasiados objetivos vitales, pero casi que la gente tiene ya ciertos objetivos vitales preconstruidos en la dinámica de vida, que es, pucha, quiero ahorrar para comprar algún activo específico, llámese carro, llámese casa, llámese viaje, o quiero empezar a construir para un tema futuro, llámese universidad de los hijos, llámese un fondo de inversión específico, o quiero empezar a trabajar en un portafolio para que ese portafolio después me genere, para que después, cuando yo tenga ese portafolio, reciba un ingreso de ese portafolio recurrente. Entonces, cuando uno tiene el objetivo vital claro, alinear los objetivos financieros o encontrar esos instrumentos es súper fácil, pero el objetivo vital es importantísimo. O sea, si un objetivo vital es muy difícil encontrar lo que verdaderamente se adapta a uno. Encontrar el rumbo correcto, diría yo. O sea, Exacto. si no tengo la guía, el camino, ¿para dónde voy? Hay una frase que me encanta, para que se la aprendan. Si no tengo claro mi destino, ya llegué. Ya llegué, ya estoy acá, no sé a dónde quiero ir. Exacto. Ya sé dónde... No, y te digo, vamos a ver, te voy a decir por qué los objetivos vitales son súper importantes. Y voy a dar un ejemplo de un caso que me pasó con un cliente. A ver, cuando uno está invirtiendo, dependiendo del horizonte de inversión o del plazo en el que yo requiero este patrimonio o quiero destinar este patrimonio, va a depender, o del plazo en el que yo quiero colocar mi patrimonio, va a depender qué inversiones puedo tomar. Entonces, cuando dicen, es que el S&P 500 es para todo el mundo, pues, por supuesto que no. O es que los CDP son para todo el mundo, por supuesto que no. O es que tener cash es para todo el mundo, por supuesto que no. El objetivo sí puede ser compartido. Vos puedes querer construir una casa el próximo año, yo también. Tenemos un ahorro y decimos, no le metamos un riesgo adicional porque el objetivo como tal es de corto plazo. Claro. A lo que voy con esto es que cuando uno define bien el objetivo financiero, la construcción del portafolio se alinea con esto. Entonces, un cliente que ya de hecho liquidó todo el portafolio, ya no lo sigo atendiendo por estas razones. Ya no es cliente. Ya no es cliente, sigue siendo amigo, no es cliente por estas razones. Vendió una propiedad y le entraron como $650,000. Nos reunimos en la primera sesión y le pregunto todo esto. Yo, contame de tu vida, contame de tus objetivos vitales. Entonces me dice, él era cristiano, entonces me dice, mira, lo primero que quiero hacer es invertir esta plata para desarrollar un portafolio que me genere un diezmo para dárselo a la iglesia. Y yo, perfecto. Entonces empezamos a construir un portafolio, entonces yo, y aparte de eso, me dice el cliente, quiero crecer mi portafolio porque en unos 5 años quiero empezar, acaba de tener una hija, quiero empezar a pensar en construir una casa con mi familia. Y yo, perfecto. Y ya después de la casa ya vemos, porque me interesa mucho más alquilar y que mi portafolio me genere a comprar. Yo, todo me hace sentido y te puedo ayudar con todo. Empezamos, entonces le monto un portafolio principalmente invertido en renta variable, en algunos ETFs,
Y específicamente me acuerdo que dentro de los componentes que metemos un ETF que tenía exposición a China, al mercado chino como tal. Mae, como a las 12, ojo que el horizonte de inversión, 5 años, todo es totalmente líquido, pero uno empieza a decir, ok, pucha, la volatilidad, se hace cierto análisis. Entonces me dice, yo, perfecto, lo hago en esa dinámica y le digo, mira, si necesitas algo de recursos en el corto plazo, tienes algún proyecto de corto plazo, replanteamos el portafolio un poco y dejamos algo un poco más líquido o una inversión que tenga menos volatilidad. No, cero, tranquilo, todo a largo plazo. O bueno, no todo a largo plazo. Me dice, mi portafolio es para este momento porque de momento no tengo nada. Okay. Mae, la siguiente semana, creo que en ese momento estaba Trump en la presidencia y empiezan estos conflictos que habían con China en temas de aranceles. Mae, y se viene este huevazo para el portafolio, para la parte del portafolio que estaba con exposición a China. Y de ahí se le ajusta, no me acuerdo, esa porción era como un 20% y se le ajusta como un 60%. O sea que tenía de un 20%, un 60%. A ver, ¿cuánto es para hacer la mate para no batear en números? Es como un 12. Es 12 del 100% del portafolio. Mae, que es un huevazo importante. Pero, mae, analizamos todo, reestructura el portafolio y decimos, no, cero estrés porque vemos que el mercado va a tender a recuperar, que recuperó después. A la siguiente semana me llama Adrián, necesito el 100% de la plata porque me voy a poner una casa. Y yo, mae, pero, o sea, lo conversamos 1000 veces. Lo puedo hacer, pero digo, vas a perder plata porque está totalmente desajustado lo que conversamos. Mae, lo tengo que liquidar. Al final lo liquidó, perdió esa porción del patrimonio, pero lo que voy es, el objetivo vital no estaba claro. Claro. O sea, él hubiera tenido esto claro y de un solo eliminamos la parte de volatilidad y no exponemos el portafolio a tanto riesgo, digamos, entre comillas, porque no iba ajustado a lo que estaba buscando. Entonces, la parte de objetivos vitales es importantísima. Yo creo que otra, ya pasamos al bloque 2, me voy a volver un segundo porque parte de la problemática que no mencioné es una mala asesoría. Total. Porque imagínate, todas esas personas que han tenido o que han recibido una mala asesoría de esos asesores que no han establecido este tipo de cosas, por ejemplo, por lo menos tú dejaste todo claro sobre la mesa. Y siempre lo has hecho, y yo también con mis clientes, siempre todo claro, transparente, pero ¿cuántos asesores no lo hacen y se llevan estos huevazos? Claro, y las personas van a tener miedo de invertir. Obvio. Y ahí vamos al tema de cuáles son esos posibles instrumentos o esos posibles objetivos financieros que se alinean con los objetivos vitales. Claro. Y en la temporada anterior revisamos cada uno de estos, pero básicamente en el mercado, yo divido el mercado en 4 grandes activos. Yo no, el mercado se divide en 4 grandes activos, la gente de cada uno de esos puede sacar muchísimo, pero básicamente está la parte de renta fija, la parte de renta variable, la parte de inversiones alternativas y la parte de inversiones de corto plazo cash. Cuando uno está empezando a invertir o cuando uno está empezando a desarrollar un portafolio y ya tiene los objetivos claros, objetivos vitales claros, uno tiene que empezar a buscar qué instrumentos se adecúan a lo que estoy buscando. Y en un mercado regulado, ojo, quiero ser súper enfático porque dentro del mercado pueden haber cosas no reguladas, pero que uno conoce bien a dónde están y cómo están, como la parte alternativa. Por ejemplo, si uno compra un fondo privado o un private equity fund de una compañía de primer nivel en Estados Unidos, pucha, eso no está regulado en el mercado local, pero uno sabe qué es lo que está comprando. Pero cuando uno compra en una bolsa no inventada, en una bolsa que no es la Bolsa Nacional de Valores o que no está regulado por la Superintendencia General de Valores, ahí es cuando empiezan los problemas en la parte alternativa. Entonces, cuando pensamos en qué instrumentos podemos incorporar dentro del portafolio, cuando empezamos, tenemos que entender que hay instrumentos que tienen mínimos de inversión muy grandes y hay instrumentos que sí nos permiten participar. Entonces, en temas de inversión, los instrumentos se pueden ajustar a lo que uno quiera. O sea, y el tema aquí fundamental es, volviendo a la problemática, no necesitamos tener demasiados recursos para invertir. Hay diferentes instrumentos en el mercado y hay instrumentos que me requieren estos mínimos. No sé, si quiero comprar en la parte de renta fija un bono soberano de ciertos países, posiblemente van a necesitar mínimos de 200,000, pero también hay mínimos de 1,000. Entonces, ¿a qué voy con todo esto?
que las acciones o los ETFs o los fondos que nos permiten diversificar y nos permiten tener exposición a instrumentos de mucho crecimiento en el tiempo, algunos tienen mínimos de 100. Puedes comprar acciones fraccionadas. A lo que voy con todo esto es que dentro de las posibles soluciones para invertir que nacen de estos 4 espacios, que después en un podcast vamos a revisar cada uno de esos espacios más en detalle, que es la parte de renta fija, renta variable, inversiones alternativas y el manejo de los recursos de corto plazo, inversiones a corto plazo o líquidas, va a haber algo, Joseph, que te permita construir un portafolio hecho a la medida para las necesidades que vos tenés. Entonces vamos desde fondos que te permiten tener exposición a los principales indicadores del mercado, llámese S&P 500, que es el más famoso, pero también Russell 2000, exposición a mercados específicos de acuerdo a la zona geográfica, Europa, Asia, Latinoamérica, y también tener exposición a renta fija, que nos dice cuánto nos paga, cómo nos paga y qué estoy comprando en cuanto a en qué emisor estoy invirtiendo, y puede ser un país o puede ser una corporación o una compañía. Entonces, a lo que voy con todo este tema de las posibles soluciones para invertir es que verdaderamente se puede encontrar, indiferente al monto que uno está invirtiendo, una solución que se ajuste al riesgo, a los objetivos y a quitar esa problemática de que no hay temas o no hay soluciones de inversión para uno de acuerdo al monto que está invirtiendo o destinando. No, y esto, aquí entramos de hecho al siguiente bloque, que es, ok, todo esto suena increíble, pero ¿cómo hacerlo, no? Entonces viene la parte de las estrategias prácticas para empezar a invertir. Estrategias hay muchísimas, nosotros vamos a recomendar lo que yo creo que para nosotros es pues, lo más fundamental a la hora de una inversión. Como primer punto, no sé si estás de acuerdo, es la parte de la diversificación. Y diversificación tú puedes diversificar con mucho dinero o con poco dinero. 100%. Y ahí es, eso, uno tiene que, la sabiduría de los abuelitos siempre hay que seguirla. Y la sabiduría de los abuelitos siempre ha sido no tener todos los huevos en una misma canasta. Entonces, diversificar definitivamente te reduce el riesgo, te reduce la exposición y te permite no solo aprovechar los movimientos del mercado, sino no llevarte sorpresas grandes en caso de que pasen cosas malas. Voy a poner un caso. Un amigo, no es cliente, es amigo, que tiene recursos importantes, tenía el 60% de su patrimonio en 2 instituciones que acaban de quebrar en Costa Rica. Copeservidores no quebró, pero bueno, tuvo una intervención, y Decifique tuvo una intervención también. Y patrimonios importantes. Cuando yo le hablo, me dice, es que no quería pagar un asesor, yo no creo en asesores. Y yo, pero te llevaste un huevazo de N cantidad de millones de dólares por no tener un asesor, por no diversificar. Entonces la diversificación es importantísima, sin lugar a dudas. Y estamos, yo creo que hay una frase que me encanta, que estamos en la era más fácil para hacer todo, para comprar cosas, para comprar acciones, para volverte rico gracias a toda la digitalización. O sea, no decimos que con estas microinversiones te haces rico. Tal vez a largo plazo puede llegar a serlo, va a depender mucho de tu determinación y cómo lo haces y qué tan constante y disciplinado eres. Pero estamos en una era digital que nos da demasiadas facilidades. Entonces, esto te da la oportunidad para que tú puedas diversificar tus acciones. ¿Y cómo diversificamos? Pues con un ETF. Un ETF ya por sí solo es una diversificación. Sí. Diversificando. Y también hay que entender que hay otro punto ahí que no se puede sobrediversificar, porque entonces no se aprovecha nada. Claro. Pero bueno, eso está buenísimo. Para eso, encontrar una buena asesoría nos lleva al punto 2, que es escoger bien a dónde. O sea, de verdad que yo cuando veo futbolistas promocionando instrumentos financieros, yo digo, es una alerta, es una alarma. Hay que verdaderamente entender en dónde estoy invirtiendo, con quién estoy invirtiendo, quién es mi custodio. Es curioso perdón por interrumpirte, cómo empresas utilizan figuras públicas que no tienen nada que ver con el mundo financiero, se apalancan de ellas, según ellos, para promocionar un producto que no tiene nada que ver con ellos. Es lo que estás diciendo, como un futbolista que se dedica a jugar fútbol. Que es un gran profesional en fútbol. Exacto. Que tal vez puede ser que alguna de sus vidas haya llevado algo de finanzas. Claro. Estoy seguro que la mayoría de futbolistas tal vez nunca han estudiado nada sobre economía, nada sobre finanzas,
¿por qué usan a este tipo de personajes, no, para publicitar? O sea, esto debería generar una alerta más de motivarte a invertir. Exacto, totalmente. Entonces, sí, escoger bien a dónde es importantísimo. Y después, dejarse guiar, o sea, entender que no lo sé todo y que si hay profesionales buenos en materia financiera y que se dedican a esto y que hay todo un análisis detrás y que hay toda una carrera de miles de profesionales a nivel mundial dedicados específicamente al análisis de emisores, al análisis de fundamentales de la inversión, análisis técnico, pucha, dejarse guiar es como en todo, o sea, no sé, yo ahora empecé a hacer CrossFit que me fascina, tengo pésima técnica. Entonces obviamente que lo que hice fue llamar a uno de los personas y decirle, te pago un personal para que me guíes, para entender cómo la técnica, para poder mejorar y en algún momento tú vas a poder solo. Posiblemente, tal vez nunca, Tal vez no. porque son tantos los pequeñitos detalles y el proceso de mejora continua es tan infinito, que para eso hay alguien que hace eso todo el día. Y con respecto a este punto, me pasa, tengo profesionales en el área de la salud muy cercanos a mí. Una persona muy cercana a mí es odontóloga. Entonces, me dice, no, pero es que yo no quiero contratar a un asesor para eso, yo quiero hacerlo yo. Entonces yo le digo, ¿y si yo pensara así? O sea, ¿por qué yo voy a contratarte a ti para que me revisen mis dientes si yo puedo aprender y hacerlo yo mismo? O sea, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, imagínate, debería estudiar odontología para yo revisar mi propia boca, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas personas, muchos profesionales, verdad, tienen como este miedo, o no sé si es un tema de costos, ¿verdad? Yo creo, hay tanto payaso haciéndose pasar por asesor financiero que la gente empieza a generalizar de que todos son en esa misma línea y no está ni cerca de ser así. Entonces, sí, dejarse guiar y no creer que lo sé todo es importantísimo para verdaderamente poder entender, y ahí me devuelvo. Si tengo un buen asesor, entiendo que no sé todo, escojo bien a dónde estoy invirtiendo, diversifico mi riesgo, entiendo bien cuáles son los instrumentos posibles a invertir, tengo claros mis objetivos y entiendo que no necesito todo el dinero del mundo para invertir, ya estoy teniendo una dinámica de inversión inteligente, bien estructurada y voy por buen camino. Y ya teniendo todo esto claro, ya puedo empezar a invertir. Exacto. ¿No? Busca plataformas, que no te cobren comisiones muy altas, que sean amigables o accesibles a tu conocimiento con el internet o con las aplicaciones, porque hay muchas. Simplemente querer hacerlo, querer aprender, educarte financieramente. Ahora, repetimos, hay guías, hay personas expertas en estas áreas que te pueden guiar, que te pueden llevar de la mano y decirte, esto es lo correcto, eso es lo que tenemos que hacer, siempre basados en tu perfil de riesgo. Y ahí te iba a decir, ¿qué consideraciones o preocupaciones hay que tener? Sí. ¿Qué preocupaciones o consideraciones hay que tener a la hora de invertir? Cuando uno como asesor, analiza tu perfil, se ve absolutamente todo eso. Número uno, sentarte contigo y decir cuáles son tus objetivos. Sí. Y si no te sientas con algo, pues defínelos tú mismo, cuáles son tus objetivos, cuál es tu perfil de riesgo, es decir, eres amante, eres adverso, eres neutral al riesgo. Tu temporalidad, sabes que quieres invertir a corto, mediano, largo plazo. La liquidez, si vas a necesitar liquidez pronto o puedes dejarlo a 20, 40 años, dependiendo de muchos factores, ¿no? ¿Qué más agregarías? Yo agregaría temas un poco ya más específicos, como temas de comisiones. Temas de comisiones son fundamentales. Entender que muchas veces nos ofrecen un producto y no entendemos cuánto nos están cobrando. Cuando uno tiene un asesor, tiene que ser transparente todo. Todo tiene que ser completamente transparente. Entonces, el tema de las comisiones es fundamental. Entender quién es el que me está atendiendo. O sea, entender qué responsabilidad tengo yo como asesor ante el cliente y quién te regula esa responsabilidad. Es importantísimo entender cuáles son, y aquí voy a dar un tip para toda la gente que está invirtiendo en lo que sea que esté invirtiendo. Desde una bolsa no regulada a nivel local hasta un fondo inmobiliario en un puesto de bolsa local. Hay prospectos y hay documentos que respaldan cada una de las inversiones. Eso tiene que ser parte de lo que te comparte
el asesor que te está guiando y llevando. Para que si te si vos le preguntas, pero pasar el prospecto de ese fondo, en el cual están los límites, están quién está encargado del fondo, cómo se toman las decisiones. Bancos, custodios. Todo tiene que estar súper claro. Todo. Y vamos a ver, por principios, el asesor te lo debería mencionar. Ahora, si el asesor no te lo menciona, ya tú lo sabes para que tú lo puedas preguntar, ¿ok? Que tú sepas sobre estos temas y que tú preguntes al asesor qué comisiones hay, cuál es el costo total de la inversión, cuál es la jurisdicción, cuáles son los bancos custodios, etcétera, que te genera a ti seguridad, porque al final, lo hemos dicho en el primer episodio que hicimos en el pasado, dijimos que las finanzas se tratan de la seguridad y de la tranquilidad. Es decir, que tú te sientas tranquilidad cada vez que tomas una decisión con tu dinero, porque si vas a invertir con estrés o que te quite la paz, ya se te va a quitar toda la tranquilidad. Total. Y ahí yo creo que tal vez es también los riesgos que estoy tomando como inversión, que muchas veces se analizan cuáles son los posibles rendimientos, retornos, y te pueden mostrar tantos números como quieras, pero entender el riesgo asociado a la inversión es importantísimo. Entonces, don Joseph, vamos a ver, en síntesis, yo creo que es súper importante entender que las inversiones verdaderamente son para todos, que se requiere un profesional a cargo para que te guíe por lo menos un inicio en el desarrollo. Igual que con el Profit contigo. Puede ser que tú lo sigas usando toda la vida, increíble, pero puede ser que con las primeras 10 clases con este entrenador ya te quedó todo claro y ya no lo necesitas toda tu vida. Total. Esa es la idea. Y más de todo, una cosa, la diferencia, hay muchas, pero una gran diferencia es que los mercados no solo evolucionan, sino que también el objetivo de la persona cambia. Claro. Entonces, ajustar el portafolio a esos objetivos nuevos es el acompañamiento que se da como asesor o con la asesoría como tal financiera. Entonces, ese tema es fundamental, entender todos los temas de riesgo y todos los detalles, la línea delegada de la inversión es fundamental. Y nada, yo creo que es una invitación abierta para que se animen a comenzar a invertir, porque la inversión genera una dinámica muy chiva, que es, si estoy invirtiendo es porque tengo superávit en mis finanzas personales o en mi vida, y eso hace que cuando va creciendo el portafolio uno se va motivando y se empieza a dar un círculo virtuoso muy interesante. Y es una psicología, al final es una psicología positiva en tu vida. Y yo tengo una frase que me encanta, que es: un activo al año no hace daño. Exacto. O sea, busca la forma de crear un activo al año, o bueno, podemos llamarle invertir X cantidad al mes o al año, porque así es como tu patrimonio va a poder aumentar. Ahora, si nos dicen, Adri, Joseph, no tengo ni un 5, ok, hay recursos, hay herramientas disponibles para inversores principiantes, hay blogs, hay... O ahí yo tenía que escuchar el episodio anterior, que es acomode sus finanzas inicialmente y después pensamos en un tema de inversión. Pero también hay muchos recursos gratuitos, o sea, excusas siempre vamos a tener. Esa es la tendencia natural de ser humano, sí. Buscar la comodidad, buscar excusas, pero tienes recursos, tienes libros, tienes cursos gratuitos en YouTube, hay formas para empezar. Y lo más importante, el resumen es, se puede empezar con poco dinero. Sí. Y nada, vamos a ver, la invitación de verdad es, estamos para ayudarlos desde en lo más sencillo hasta en lo más desarrollado, grande o estratégico que requiera. Y tenemos clientes, o sea, tenemos clientes de $200 al mes, tenemos clientes de $5,000 al mes, tenemos clientes de una inversión de mínima de $20,000, tenemos clientes de una inversión mínima de $2-3 millones. Entonces, la estrategia se puede construir y se construye de acuerdo a la necesidad del cliente. Exacto. Y a lo que voy es, y yo me despido con esto, antes de hacer cualquier inversión, escríbanos y pregúntenos. Sí. Mira, me están ofreciendo esto, ¿qué pensás? Prometido que vamos a responder de forma honesta respecto al instrumento que le están ofreciendo, para que puedan tener mayor criterio para tomar una decisión. Entonces, les dejo esa invitación y me despido con eso. Me encanta. Yo agrego otra palabra. La palabra honesta me encanta porque en eso nos basamos, en la honestidad, pero también gratuita. Sí, exacto. Así lo ponemos. Nada más en redes sociales y pregunta si tienen una duda. Ya solo porque tienen una duda en una inversión. Ya es una alarma. Es una alarma. Así que, de verdad, aprovechen, apalánquense de nosotros. Y pues, gracias por ver otro episodio de Sacando Cuentas. Gracias, nos vemos en el otro episodio. Saludos.